El sol descendía lentamente sobre las colinas de Israel, tiñendo el cielo con tonos dorados y escarlata. Era un tiempo de incertidumbre, de cambios que estremecían el corazón del pueblo. Israel, la nación elegida, se encontraba bajo el mandato del rey Saúl, un monarca que había sido elevado por Dios, pero que con el tiempo había desobedecido sus mandatos. Su arrogancia y sus decisiones impulsivas lo habían alejado de la voluntad divina. Y ahora, el Señor había decidido apartarlo. El profeta Samuel, el hombre a quien Dios había confiado la dirección espiritual de Israel, estaba inquieto. Sabía que Dios había rechazado a Saúl, pero aún no entendía qué debía hacer. Hasta que en medio de su angustia, Dios le habló con claridad. Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Yo lo he desechado. Ve a la casa de Isaí en Belén, porque de entre sus hijos he elegido a un nuevo rey. Las palabras de Dios retumbaron en el corazón del profeta. Esto era más que una misión, era el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel. Sin embargo, Samuel temía por su vida, pues si Saúl descubría que ungía a otro como rey, lo consideraría traición. Aún así obedeció. Con un cuerno de aceite en mano, Samuel emprendió su viaje hacia Belén. Allí, en la casa de Isaí, sería testigo de algo que desafiaría las expectativas humanas y demostraría una vez más que Dios no elige como los hombres eligen. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, el padre le presentó a sus hijos, uno por uno. Eran hombres imponentes, fuertes, con porte de guerreros. Samuel, al ver a Eliab, el mayor, pensó en su corazón. Sin duda, este es el escogido del Señor. Pero Dios le habló al profeta con una verdad que cambiaría la historia. No mires su apariencia ni su altura. Yo lo he rechazado. Porque Eliab, hombre, mira lo que está delante de sus ojos. Pero yo miro el corazón, uno tras otro. Pasaron los hijos de Isaí frente a Samuel, y uno tras otro fueron rechazados por Dios. La tensión crecía. Samuel miró a Isaí y preguntó con cierta incredulidad: ¿Son estos todos tus hijos? Isaí, con un gesto de duda, respondió: Queda el menor, pero él está en el campo cuidando las ovejas. Nadie había pensado en David. No era un guerrero, ni un hombre de gran estatura. Solo era un pastor, un joven de piel curtida por el sol, con un corazón lleno de canciones que elevaba a Dios mientras cuidaba el rebaño. Manda a llamarlo, ordenó Samuel. No nos sentaremos a la mesa hasta Pelesín. Que él venga. Cuando David apareció, su cabello rojizo brillaba bajo el sol y sus ojos reflejaban una intensidad poco común. Dios habló de inmediato a Samuel. Él es. Levántate y úngelo, porque este es mi escogido. Samuel vertió el aceite sobre la cabeza del joven pastor, y en ese instante el Espíritu de Dios vino sobre David con poder. Sin embargo, este acto sagrado se llevó a cabo en secreto. Nadie imaginaba aún lo que significaría. David, el pastor de ovejas, el muchacho olvidado por su propia familia, acababa de ser elegido por Dios para gobernar Israel. Pero su tiempo aún no había llegado. No subiría al trono de inmediato. Su destino estaba escrito, pero antes de portar la corona, debía pasar por un proceso que lo prepararía para la grandeza, y así comenzó la historia de un rey diferente a todos los demás. Un hombre conforme al corazón de Dios. El sol seguía saliendo y ocultándose sobre las colinas de Belén, y aunque David había sido ungido en secreto como el futuro rey de Israel, su vida no parecía haber cambiado. Día tras día seguía cuidando el rebaño de su padre, como si aquel momento con Samuel nunca hubiese ocurrido. Pero Dios había comenzado a mover los hilos invisibles de su destino. Mientras David permanecía entre ovejas y praderas, en la corte de Saúl el ambiente se volvía sombrío. El rey, antes un líder fuerte y valiente, ahora estaba consumido por la angustia. Desde el momento en que el Espíritu de Dios lo había abandonado, un tormento se apoderó de él. Un espíritu maligno lo perturbaba día y noche, sumiéndolo en ataques de furia y desesperación. La luz de Dios ya no brillaba en su interior, y su mente se sumía en las sombras. Sus sirvientes, al verlo en tal estado, temían que perdiera el juicio. Buscaban desesperadamente una solución hasta que uno de ellos propuso una idea. Señor, busquemos a un hombre que sepa tocar la lira. La música puede calmar su espíritu y darle alivio. Saúl, con la mirada perdida y el rostro marcado por la fatiga, asintió. Encuentren a alguien que toque bien y tráiganlo ante mí. Uno de sus sirvientes recordó a un joven de Belén, conocido por su talento con la música. Pero este joven no solo era hábil con la lira, sino que también tenía otras cualidades que lo hacían digno de estar en la corte. Conozco a un hijo de Isaí. Es un excelente músico.
pero además es valiente, fuerte, prudente y el Señor está con él. Las palabras resonaron en la sala real, y sin cuestionar más, Saúl envió mensajeros a la casa de Isaí. Cuando el padre de David recibió la noticia, no pudo ocultar su asombro. Su hijo menor, el pastor, había sido llamado a la corte del rey. Sin saber que este sería el primer paso hacia su destino, Isaí preparó a David para el viaje y lo envió con regalos para el monarca: un asno cargado de pan, vino y un cabrito. Cuando David entró en la corte de Saúl, el ambiente estaba impregnado de tensión. El rey estaba sentado en su trono con la mirada perdida, sumido en su propia tormenta. Pero cuando David comenzó a tocar la lira, algo extraordinario sucedió. Las notas suaves y armoniosas envolvieron la habitación como una brisa refrescante en medio del calor abrasador. La música de David no solo era melodiosa, sino que tenía algo más, algo divino. Cada acorde parecía disipar la oscuridad en el alma de Saúl. El tormento que lo oprimía se desvanecía poco a poco y la paz volvía a su rostro. Desde aquel momento David se convirtió en el músico del rey. Cada vez que el espíritu maligno lo atormentaba, él tomaba su lira y con su música restauraba la calma en el palacio. Saúl encontró en David un refugio, sin saber que aquel joven que tocaba la lira con tanta destreza era el mismo que, algún día, ocuparía su trono. Con el tiempo, David no solo fue un músico en la corte, sino que también ganó el favor del rey, convirtiéndose en su escudero. Lo acompañaba en sus batallas, aprendía de cerca los movimientos estratégicos de la guerra y sin darse cuenta estaba siendo preparado para algo mucho mayor. Pero lo que Saúl ignoraba era que aquel joven pastor de Belén ya había sido elegido. Por Dios, el destino estaba en marcha y muy pronto todo Israel sabría quién era David. El eco de los tambores de guerra resonaba en los valles de Elá. Durante 40 días, los filisteos habían mantenido su posición, desafiando a Israel con burlas y amenazas. Pero lo que hacía temblar al ejército israelita no era solo la presencia enemiga, sino la figura colosal que se alzaba al frente de sus filas: Goliat de Gat, el campeón filisteo. Era un gigante en todo el sentido de la palabra. Su altura sobrepasaba los 3 metros. Su armadura de bronce resplandecía bajo el sol y su lanza era tan gruesa como el madero de un telar. Día tras día salía a desafiar a los israelitas con una voz retumbante que hacía estremecer incluso a los más valientes. «No hay nadie en Israel que se atreva a luchar contra mí», rugía con desprecio. «Si alguien me vence, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos». El rey Saúl y todo su ejército estaban paralizados por el miedo. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, David seguía con su vida de pastor en Belén. No sabía nada de la amenaza filistea hasta que su padre Isaí lo llamó y le entregó provisiones para sus hermanos que servían en el ejército de Saúl. Sin imaginar que su destino estaba a punto de cambiar para siempre, David emprendió el camino hacia el campamento. Al llegar, lo primero que vio fue el caos y la incertidumbre entre los soldados de Israel. Escuchó las burlas de Goliat y con sin asombro notó cómo todos los hombres a su alrededor temblaban de miedo. ¿Por qué dejan que este filisteo insulte al ejército del Dios viviente?, preguntó David indignado. Las palabras del joven pronto llegaron a oídos del rey Saúl, quien en su desesperación mandó llamarlo. Cuando David se presentó ante él, el monarca lo miró con incredulidad. Apenas era un muchacho. ¿Cómo podía siquiera pensar en enfrentarse a un guerrero como Goliat? No puedes pelear contra él, eres solo un joven. Este hombre ha sido un guerrero toda su vida, pero David no titubeó. Confiaba en Dios más que en su propia fuerza. Y con voz firme le contó al rey lo que había vivido en los campos. Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venían leones y osos a llevárselas. Y yo los perseguía, los golpeaba y los mataba. Si Dios me libró de las garras de esos animales, también me librará de este filisteo. Saúl vio la determinación en los ojos de David. No había temor en él. Entonces, sin más opciones, le dio su bendición y le ofreció su propia armadura. Pero cuando David intentó ponérsela, se sintió torpe, incómodo. No estaba acostumbrado a luchar con peso ajeno. No puedo usar esto. No estoy entrenado para ello. Así que decidió enfrentar al gigante con lo que conocía. Bajó al arroyo, escogió 5 piedras lisas y con su honda en mano caminó hacia la batalla. Cuando Goliat lo vio, estalló en carcajadas. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo?, se burló. Ven aquí y te daré de comer a las aves del cielo. Pero David no temió. Alzó la voz con firmeza y proclamó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Tú vienes contra mí con espada y lanza,
pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy mismo Dios te entregará en mis manos y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Sin esperar más, David metió la mano en su zurrón, tomó una piedra y la colocó en su honda. Con un solo movimiento, la lanzó con precisión. La piedra voló veloz y se clavó en la frente del gigante. Goliat quedó en silencio. Sus ojos se nublaron y, como un árbol derribado por la tormenta, cayó de bruces al suelo. El ejército de Israel quedó en shock. El imponente Goliat, el guerrero invencible, había sido derribado por un simple pastor, pero David no había terminado. Corrió hacia el cuerpo del gigante, tomó su espada y con un solo movimiento lo decapitó. El silencio que se apoderó del campo de batalla fue seguido por un grito ensordecedor. Los filisteos huyeron despavoridos, e Israel, que había estado temblando de miedo, se lanzó en una persecución feroz. La victoria era suya. Desde aquel día David no solo fue un pastor, ni solo un músico en la corte. Se convirtió en un héroe, en el hombre que desafió al miedo y confió en Dios. El pueblo de Israel lo aclamaba. Su nombre resonaba por todas partes. Pero mientras las multitudes celebraban, en el corazón del rey Saúl comenzaba a nacer algo oscuro, algo que pronto cambiaría la relación entre ellos para siempre. El sonido de la victoria aún resonaba en todo Israel. David, el joven pastor que había derribado a Goliat con una sola piedra, ahora era el héroe más aclamado del pueblo. Las calles vibraban con cantos y celebraciones, y por donde pasaba, los hombres lo miraban con respeto y las mujeres entonaban versos que exaltaban su valentía. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. El eco de esas palabras llegó hasta los oídos del rey Saúl, y ardió en su corazón como un fuego devorador. Hasta aquel momento David había sido su músico, su escudero, su más valiente guerrero. Pero ahora el pueblo lo veía como algo más, como alguien superior a él. La semilla de la envidia se plantó en el alma del rey. Lo que comenzó como una pequeña sombra en su mente pronto se convirtió en una obsesión. Todo lo que falta es que le den el reino, pensó Saúl con amargura. Desde ese día miró a David con desconfianza. Sabía que Dios estaba con él, y eso solo aumentaba su temor. Pero mientras la envidia carcomía el corazón de Saúl, en la casa real florecía una amistad pura y sincera. Jonatán, el hijo del rey, vio en David no solo a un guerrero valiente, sino a un hermano. Algo en su espíritu le decía que David era el elegido de Dios, y lejos de sentir celos decidió hacer un pacto con él. Juro lealtad a ti, como a mi propia vida. Jonatán se quitó su manto real y su armadura y se los entregó a David como señal de su alianza. Era un acto simbólico, como si reconociera que el destino de David era mayor al suyo propio. Pero la amistad de Jonatán no pudo detener el odio creciente en el corazón de su padre. La primera vez que Saúl intentó matar a David fue en un momento de aparente calma. David estaba en el palacio, tocando la lira como siempre lo hacía para calmar al rey. Pero aquella noche, los demonios de la envidia y la ira se apoderaron de Saúl. Sin pensarlo, tomó su lanza y la arrojó con toda su fuerza contra David. El arma silbó en el aire y se clavó en la pared. David, con reflejos rápidos, logró esquivarla. Pero ya no había duda. El rey quería su muerte. Saúl, sin embargo, no podía matarlo abiertamente. David era demasiado querido por el pueblo, así que ideó un plan más sutil. Si no puedo matarlo con mis propias manos, dejaré que los filisteos lo hagan. Fue entonces cuando le ofreció a su hija Mical como esposa, con una condición. David debía traerle 100 prepucios de filisteos como dote. Saúl pensó que esta misión sería su sentencia de muerte, pero una vez más subestimó a David. No solo cumplió con la petición del rey, sino que trajo 200, el doble de lo que se le pidió. La estrategia de Saúl había fallado. Ahora David no solo era el héroe del pueblo, sino su propio yerno. Mical, al igual que su hermano Jonatán, amaba a David, y cuando la furia de Saúl se volvió más peligrosa, ella se convirtió en su protectora. Una noche, cuando supo que su padre había enviado soldados para matar a David en su propia casa, Mical actuó rápidamente. Si no escapas esta noche, al amanecer estarás muerto. Con sigilo, ayudó a David a salir por una ventana antes de que los soldados llegaran. Para engañar a los hombres de su padre, colocó un ídolo en la cama cubierto con mantas, como si David aún estuviera allí. Cuando los guardias irrumpieron en la habitación, Mical mintió. Está enfermo, no puede levantarse. Pero Saúl no se dejó engañar por mucho tiempo. Su ira alcanzó un punto de no retorno. David ya no era un soldado en la corte ni un músico del rey. Era un fugitivo,
un hombre que debía huir constantemente para salvar su vida. Atrás quedaban los días de victoria y honra en la corte. Ahora su destino lo llevaba por un camino de persecución y sufrimiento. Pero a pesar de todo, Dios estaba con él. Y aunque Saúl haría todo lo posible por destruirlo, el plan de Dios jamás podría ser detenido. David corría. Las sombras de las montañas lo cubrían mientras huía, siempre un paso adelante de los soldados de Saúl. Atrás quedaba la seguridad de la corte, la comodidad del palacio, la compañía de sus seres queridos. Ahora, su hogar eran las cuevas oscuras, los desiertos áridos y los valles inhóspitos. Era un fugitivo, un hombre sin patria, pero con un llamado que ni el mismo Saúl podía arrebatarle. El rey lo buscaba con furia. No podía soportar la idea de que Dios estuviera con David, de que el pueblo lo amara, de que aunque aún no portara la corona, era el verdadero ungido del Señor. Así que lo persiguió sin descanso, moviendo ejércitos enteros solo para atrapar a un solo hombre. Pero David no estaba solo. Poco a poco, otros hombres comenzaron a unirse a él. No eran soldados de renombre, sino aquellos que también habían sido rechazados. Hombres endeudados, perseguidos, descontentos con la injusticia del reino. Lo que comenzó como un grupo de fugitivos se convirtió en algo más, un ejército. David no solo huía, en medio de su exilio se convirtió en líder, en protector de los débiles, en la voz de aquellos que no tenían esperanza. Pero sobre todo permaneció fiel a Dios. La cueva de Engadi, la prueba de su integridad, una de las pruebas más grandes de su vida, ocurrió en la cueva de Engadi. David y sus hombres se escondían en el interior de una cueva profunda, cuando inesperadamente alguien entró. Era Saúl. El rey, sin saber que David estaba allí, se adentró en la cueva para descansar. Sus soldados quedaron afuera, dándole privacidad. Los hombres de David se miraron entre sí con incredulidad. Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos, susurraron. Este es el momento de acabar con él. David se acercó lentamente, su daga en mano. Con solo un golpe podría terminar con su sufrimiento, acabar con su persecución, reclamar el trono que le pertenecía. Pero algo en su corazón lo detuvo. En lugar de atravesar el cuerpo del rey, cortó un pedazo de su manto. Y cuando Saúl salió de la cueva, David lo siguió y gritó: «Mi señor, el rey». Saúl se giró sorprendido y vio a David sosteniendo el pedazo de su manto. «Hoy tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice. ¿Por qué sigues creyendo que quiero hacerte daño? Yo no levantaré mi mano contra el ungido del Señor». Las palabras de David conmovieron a Saúl. Por un momento su corazón endurecido pareció ablandarse. «Tú eres más justo que yo», dijo con lágrimas en los ojos. «Sé que serás rey y que el reino de Israel será firme en tus manos». Pero la paz no duró mucho. Saúl volvió a caer en su envidia, y la persecución comenzó de nuevo. David, el líder y protector durante su tiempo en el desierto, David se enfrentó no solo a Saúl, sino a desafíos aún mayores. Se convirtió en protector de los débiles, defendió aldeas de invasores y castigó la injusticia. Su reputación crecía, y aunque no tenía un trono, su liderazgo se fortalecía. Pero también enfrentó traiciones. En más de una ocasión fue delatado por aquellos en quienes confiaba. Saúl lo acorraló varias veces, y siempre en el último momento Dios lo rescató. El tiempo en el desierto no solo fue una persecución, fue un proceso. Dios estaba forjando en David el carácter de un rey, no uno que tomara el trono por la fuerza, sino uno que lo recibiera en el tiempo perfecto de Dios, el refugio inesperado. Entre los filisteos llega un punto en que David se da cuenta de que no hay lugar seguro en Israel. Saúl nunca dejaría de buscarlo. Así que toma una decisión arriesgada. Se refugia en la tierra de los filisteos, los enemigos de Israel. Irónicamente, es recibido por Aquis, el rey de Gat, el mismo lugar de donde provenía Goliat. David y sus hombres se establecen allí, en la ciudad de Siclac, y por un tiempo tienen un respiro de la persecución de Saúl. Pero la historia aún no había terminado. Muy pronto el destino lo llamaría de nuevo, y la guerra que estaba por venir cambiaría. Todo para siempre. La guerra se cernía sobre Israel. Los filisteos, aquellos enemigos que durante años habían sido una amenaza constante, ahora avanzaban con más fuerza que nunca. El ejército de Saúl se reunió en el monte Gilboa para enfrentarlos, pero algo era diferente esta vez. Saúl sabía que Dios ya no estaba con él. Ya no tenía la guía del Señor ni la fuerza de su espíritu. La sombra de su destino se cernía sobre él, y el miedo lo envolvía como un manto. El rugido de la batalla estalló en el campo.
Los filisteos atacaban con furia y los israelitas, sin dirección ni confianza, caían uno tras otro. Y entonces ocurrió lo inevitable. Jonatán, el fiel amigo de David, el hombre noble que había protegido a su amigo, incluso a costa de desafiar a su propio padre, cayó en combate. Uno tras otro, los hijos de Saúl fueron asesinados. El rey, herido, debilitado y sin esperanza, vio cómo su ejército se desmoronaba. Con sus fuerzas agotadas y su orgullo quebrado, tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella. Prefirió morir por su propia mano antes que ser capturado por los filisteos. Así terminó el reinado del primer rey de Israel, un hombre que comenzó con favor, pero terminó consumido por la envidia, la desobediencia y la desesperación. Cuando la noticia llegó a David, su corazón se desgarró. Podría haber celebrado la muerte de su perseguidor, del hombre que durante años lo había buscado para matarlo. Pero en lugar de júbilo, su alma se llenó de dolor. Saúl había sido el ungido de Dios. Y Jonatán era su hermano del alma, su mejor amigo, aquel que le había sido leal hasta el final. David rasgó sus vestiduras en señal de duelo y compuso un canto fúnebre. ¿Cómo han caído los valientes? Jonatán, hermano mío, te amaba con amor sincero. Más dulce fuiste para mí que el amor de las mujeres. Oh Israel, tus héroes han caído en batalla. El dolor de David era profundo, pero su destino seguía en marcha. Con la muerte de Saúl, el trono de Israel quedó vacío, pero David no se apresuró a reclamarlo. En lugar de eso, consultó a Dios. Señor, ¿debo subir a alguna ciudad de Judá? Y Dios le respondió, sube a Hebrón así. David fue proclamado rey sobre la tribu de Judá, pero Israel aún estaba dividido. Mientras David gobernaba en Hebrón, la casa de Saúl seguía aferrándose al poder. Abner, el comandante del ejército de Saúl, proclamó a Is-Boset, el hijo de Saúl, como rey sobre el resto de Israel. Durante años hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Batallas, traiciones y alianzas formaban y destruían caminos en el tablero del destino. Pero Dios había hablado. Poco a poco, la influencia de la casa de Saúl se debilitó. Abner fue asesinado, e Is-Boset, el rey que intentó mantener el linaje de Saúl en el trono, también cayó. Finalmente, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Hebrón para encontrarse con David. Tú eres nuestro hueso y nuestra carne, le dijeron. Tú fuiste quien dirigió a Israel en batalla cuando Saúl era rey. Y el Señor ha dicho, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás su príncipe. Y en aquel día, David fue ungido como rey de todo Israel. El pastor se había convertido en rey. Desde aquel momento, su reinado comenzaría una nueva era para Israel. Pero el camino hacia la gloria no estaría exento de desafíos, porque el poder trae consigo nuevas pruebas, tentaciones y batallas que pondrán a prueba el corazón del rey elegido por Dios. El día que David fue ungido como rey de todo Israel, el destino de la nación cambió para siempre. El joven pastor de Belén, el fugitivo que había huido por años de la persecución de Saúl, ahora estaba sentado en el trono. Pero su misión no había terminado. Israel aún no estaba completo. Había una ciudad que permanecía en manos enemigas, una ciudad que tenía un significado especial, no solo para la nación, sino para el plan divino. Jerusalén. Jerusalén, una ciudad fortificada, en la región de los Jebuseos, se alzaba como una fortaleza impenetrable. Sus habitantes confiaban en sus muros y se burlaban de David cuando éste llegó con su ejército. Nuestros ciegos y cojos pueden defender esta ciudad contra ti. Nunca podrás entrar aquí. Pero David no se dejó intimidar. Con estrategia e inteligencia, sus hombres encontraron un camino para entrar a la ciudad a través de los túneles de agua. Y en poco tiempo, los jebuseos fueron derrotados. Desde ese día, Jerusalén se convirtió en la ciudad de David, la capital del reino de Israel. Pero David sabía que no bastaba con una ciudad. Jerusalén debía convertirse en el centro espiritual del pueblo de Dios. David entendía que su reinado no se trataba solo de poder militar o expansión territorial. Israel era el pueblo elegido de Dios y su verdadera fuerza provenía del Señor. Por eso tomó una decisión que marcaría un momento glorioso en su reinado: traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca representaba la presencia misma de Dios. Durante años había estado en diferentes lugares, pero ahora debía estar en el corazón del reino. Cuando David organizó la procesión para llevar el arca a Jerusalén, el pueblo entero se unió a la celebración. La alegría era inmensa, y el propio David, vestido con un sencillo efod de lino, danzó con todas sus fuerzas ante el Señor. No le importó su dignidad como rey. Ante Dios era solo un adorador, pero no todos entendieron su devoción. Mical,
Su esposa, hija de Saúl, lo vio desde una ventana y lo despreció en su corazón. Qué distinguido se vio hoy el rey de Israel, comportándose como un hombre vulgar, le dijo con sarcasmo. Pero David respondió con firmeza: lo hice para el Señor, y aún me humillaré más si es necesario. Dios honró a David por su corazón sincero, y Jerusalén se convirtió no solo en la capital política, sino en el centro de la adoración a Dios, la promesa eterna. El pacto de Dios con David había logrado lo impensable. Unificó las tribus de Israel, estableció una capital, trajo la presencia de Dios a Jerusalén y extendió el reino con victorias sobre los filisteos, los moabitas, los edomitas y otros enemigos. Pero en medio de su éxito, tuvo un deseo: construir un templo para Dios. Señor, yo vivo en un palacio de cedro, pero el arca de tu presencia está en una tienda. Quiero construir una casa para ti. Sin embargo, Dios le respondió a través del profeta Natán con algo mucho más grande de lo que David imaginó. No serás tú quien me construya una casa, sino yo quien haré de ti una casa. Dios le hizo a David una promesa eterna: tu descendencia reinará para siempre. De tu linaje saldrá un rey cuyo trono jamás será destruido. David no pudo entender completamente la magnitud de estas palabras en ese momento, pero siglos después, aquella promesa se cumpliría en la persona de Jesús, el Mesías, el Rey eterno, que reinaría para siempre. La gloria del reinado de David los años que siguieron fueron los más gloriosos de Israel. David no solo consolidó su reino, sino que expandió sus fronteras más allá de lo que ningún otro rey había logrado. La paz y la prosperidad crecieron bajo su gobierno y su nombre fue respetado en todas las naciones. David se convirtió en el rey más grande de Israel, no por su poder militar ni por sus victorias, sino porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero incluso el más grande de los reyes es solo humano. Y muy pronto, David enfrentaría la mayor crisis de su vida, porque la prueba más difícil no vendría de un enemigo externo, sino de su propio corazón. David había alcanzado la cima de su reinado. Jerusalén estaba establecida como la capital de Israel. La presencia de Dios habitaba en medio del pueblo, y su reino era más fuerte que nunca. Pero fue en ese momento de aparente estabilidad cuando enfrentó la mayor prueba de su vida, no en el campo de batalla, no contra un enemigo externo, sino en su propio corazón. La mirada que cambió todo era primavera, la estación en la que los reyes solían ir a la guerra. Pero esta vez David no salió con su ejército. En lugar de eso, se quedó en Jerusalén. Esa noche, mientras caminaba por la azotea de su palacio, algo captó su atención. A la distancia, en una casa cercana, vio a una mujer bañándose. Su belleza era indescriptible, y David sintió un deseo que poco a poco comenzó a consumirlo. Podría haber apartado la mirada. Podría haber dado la espalda y recordado que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no lo hizo. En lugar de eso, preguntó por ella. ¿Quién es esa mujer? Un sirviente le respondió con una advertencia implícita. Es Betsabé, esposa de Urías elitita. Urías era uno de los soldados más leales de David, pero en ese momento el rey no pensó en la lealtad ni en la moral. Mandó a traer a Betsabé al palacio. Lo que comenzó como una mirada terminó en un pecado, y muy pronto llegaron las consecuencias. Un plan para encubrir el pecado. Días después, Betsabé envió un mensaje a David. Estoy embarazada. La noticia cayó sobre David como una tormenta. Si la gente se enteraba, su reputación quedaría manchada. Pero en lugar de confesar su pecado, decidió ocultarlo. Llamó a Urías del campo de batalla con la esperanza de que pasara la noche con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías era un hombre íntegro. No puedo ir a casa mientras mis compañeros están en batalla. David intentó emborracharlo para que bajara la guardia. Pero Urías se mantuvo firme. El plan de encubrimiento había fallado. Así que David tomó una decisión aún más oscura. Envió una carta a Joab, el comandante de su ejército, con una orden terrible. Pongan a Urías en el frente de batalla y retírense para que muera. Y así ocurrió. Urías cayó en combate, sin saber que su propia muerte había sido planeada por el hombre en quien confiaba. David creyó que su pecado había sido borrado. Se casó con Betsabé y el escándalo parecía haber sido evitado. Pero aunque nadie más lo sabía, Dios lo había visto todo. El profeta Natán y la sentencia de Dios. Un día, el profeta Natán llegó ante el rey con una historia. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una ovejita que amaba como a una hija. Un día el hombre rico recibió un visitante.
Pero en lugar de matar una de sus propias ovejas, tomó la única oveja del hombre pobre y la preparó para su invitado. David se levantó furioso. Ese hombre merece morir. Debe pagar 4 veces lo que tomó. Entonces Natán lo miró a los ojos y pronunció las palabras que quebrantarían al rey. Tú eres ese hombre. De repente, toda la realidad cayó sobre David. Había pecado no solo contra Urías, no solo contra Betsabé, sino contra Dios mismo. El profeta continuó: Dios te ungió como rey, te dio poder, te protegió de Saúl, y aún así, tomaste lo que no era tuyo y mataste a un hombre inocente. Por eso la espada nunca se apartará de tu casa. David sintió el peso de su culpa, y en lugar de justificar sus acciones o intentar excusarse, se postró en el suelo y confesó: He pecado contra el Señor. Natán le respondió: Dios ha perdonado tu pecado. No morirás, pero las consecuencias vendrán. Y así fue. Las consecuencias del pecado Dios le había perdonado, pero el precio de su error fue alto. El hijo que Betsabé había concebido cayó gravemente enfermo. David ayunó, oró, se postró en tierra rogando por la vida del niño. Pero después de 7 días, el bebé murió. Cuando David recibió la noticia, en lugar de desesperarse, se levantó, se lavó y entró a la casa de Dios para adorar. Sus sirvientes no entendían su reacción. Cuando el niño vivía, ayunaste y lloraste. Pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. ¿Por qué? David respondió con una sabiduría llena de dolor. Mientras el niño vivía, rogué al Señor esperando que tuviera misericordia. Pero ahora que ha muerto, no puedo traerlo de vuelta. Algún día iré a él, pero él no volverá a mí. Con el tiempo, Dios les concedió otro hijo, Salomón, quien llegaría a ser el rey más sabio de Israel. Pero las consecuencias de su pecado no terminaron ahí. Los conflictos en su familia comenzaron a crecer. Sus propios hijos se levantarían unos contra otros y la espada nunca se apartaría de su casa, tal como Natán había profetizado. David, un hombre conforme al corazón de Dios, incluso en su caída David pecó, falló, traicionó su llamado y sufrió por ello. Pero la diferencia entre él y Saúl fue su corazón. Cuando Saúl pecó, justificó su error, culpó a otros y se alejó de Dios. Cuando David pecó, se humilló, se arrepintió y buscó la misericordia de Dios. Fue en ese momento de arrepentimiento que escribió uno de los salmos más poderosos de la Biblia, el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. David entendió que el pecado tenía consecuencias, pero también supo que Dios es un Dios de restauración. A pesar de su caída, Dios no revocó su promesa. La descendencia de David reinaría para siempre, y siglos después de su linaje nacería el Rey de Reyes, Jesucristo, quien redimiría no solo a Israel, sino al mundo entero. El pecado de David marcó su vida, pero no definió su destino. Dios aún no había terminado con él, y en los años que siguieron, su reinado enfrentaría su mayor crisis, una rebelión nacida en su propia casa. David había enfrentado muchas batallas en su vida. Desde su juventud había peleado contra gigantes, ejércitos enemigos y reyes envidiosos. Pero la batalla más dolorosa que enfrentaría no vendría de un enemigo extranjero. Vendría de su propia casa. La semilla de la rebelión al pecado de David con Betsabé trajo consecuencias devastadoras a su familia. Sus hijos crecieron en medio de conflictos, y uno de ellos, Absalón, comenzó a alimentar en su corazón el deseo de venganza y poder. Absalón era apuesto, carismático y amado por el pueblo. Durante años fue ganando influencia entre los israelitas, mostrándose como un líder accesible y justo. Se paraba a las puertas de la ciudad, escuchando los problemas de la gente y diciendo: si yo fuera juez en Israel, les haría justicia. Poco a poco, el corazón del pueblo comenzó a inclinarse hacia él. Y cuando llegó el momento, Absalón hizo su jugada maestra. Declaró su reinado en Hebrón y reunió un ejército poderoso. Con gran astucia, logró que muchos líderes de Israel lo apoyaran, incluso algunos de los más cercanos a David. La huida de David, un rey sin trono. Cuando David recibió la noticia de que Absalón se había proclamado rey, supo que no podía enfrentarlo de inmediato, así que tomó una decisión difícil: abandonar Jerusalén. Junto con sus hombres más leales, salió de la ciudad a pie, con el rostro cubierto en señal de duelo. Al cruzar el arroyo de Cedrón y subir el monte de los Olivos, lloró amargamente. El mismo rey que había conquistado Jerusalén, que había traído el arca del pacto y que había gobernado con justicia,
Ahora se convertía en un fugitivo, pero no estaba solo. Mientras caminaba descalzo y en lágrimas, muchos aún le seguían. Incluso en su desgracia, David era un líder amado. Y aunque estaba en la peor crisis de su vida, nunca dejó de confiar en Dios. Si el Señor quiere que vuelva a Jerusalén, lo hará. Pero si no, que haga conmigo lo que bien le parezca. La batalla final. Padre contra hijo, Absalón se apoderó de Jerusalén y se preparó para la batalla contra su padre. Su ejército era fuerte, pero David tenía algo que su hijo no: experiencia en la guerra y la bendición de Dios. El enfrentamiento final ocurrió en el bosque de Efraín. El ejército de David, liderado por hombres como Joab, aplastó a las fuerzas rebeldes, y Absalón, en su intento de escapar, quedó atrapado en una trampa irónica. Mientras cabalgaba, su larga cabellera se enredó en las ramas de un gran árbol. Su mula siguió corriendo, y él quedó suspendido en el aire, indefenso. Cuando Joab lo encontró, sin dudarlo, lo atravesó con su lanza. El joven príncipe que había intentado usurpar el trono murió colgado entre el cielo y la tierra, sin haber sido verdaderamente rey. El lamento de un padre. Cuando la noticia llegó a David, su reacción no fue de alegría ni de victoria. En lugar de celebrar, se sumió en un dolor profundo. Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en lugar de ti. Absalón, hijo mío. Su lamento conmovió a todo el pueblo. Los soldados, que habían luchado con valentía para recuperar el reino, regresaron en silencio, como si hubieran perdido en lugar de ganar. Para David la victoria no tenía sentido, si significaba perder a su hijo. El regreso al trono. Un rey quebrantado. Finalmente, David retomó su trono en Jerusalén. El pueblo lo recibió con júbilo, pero él ya no era el mismo. Había visto la traición de su propio hijo, había sentido el dolor de la pérdida y su espíritu estaba quebrantado. Sabía que su tiempo en el trono estaba llegando a su fin. Así que en sus últimos años decidió enfocarse en algo más grande que su propia vida: preparar a su hijo Salomón para gobernar. David sabía que no construiría el templo de Dios, pero su hijo lo haría. Así que pasó sus últimos días reuniendo materiales, organizando líderes y dejando instrucciones para que Salomón tuviera éxito. Antes de morir, reunió a su hijo y le dio un consejo que definiría su reinado: sé fuerte y valiente. Guarda los mandamientos del Señor y Él prosperará tu camino. Después de una vida de batallas, victorias, caídas y redención, David descansó. Y aunque su cuerpo murió, su legado jamás lo hizo, porque su linaje no terminaría con Salomón. Siglos después de su descendencia nacería el verdadero rey, el Mesías prometido, el que reinaría para siempre: Jesús. El reino de David tuvo un final, pero el reino de Dios, del cual él fue solo una sombra, nunca tendrá fin. El sol se ponía sobre el reino de Israel. Después de 40 años de reinado, David, el pastor convertido en rey, el hombre que había enfrentado gigantes y ejércitos, el hombre que había sido probado por el pecado pero restaurado por la gracia de Dios, llegó al final de su vida. Ahora, postrado en su lecho, rodeado de sus seres queridos, sus pensamientos no estaban en sus victorias militares ni en su grandeza terrenal. Su corazón estaba en Dios, en la promesa que el Señor le había hecho y en el futuro de Israel. Llamó a su hijo Salomón, el elegido para continuar su legado, y con su voz debilitada pero firme le dio su último consejo: hijo mío, sé fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus estatutos. Si lo haces, prosperarás en todo lo que emprendas. Con esas palabras, David cerró los ojos y descansó en paz. El pastor, el guerrero, el fugitivo, el rey, había cumplido su propósito. Salomón y el templo de Dios. Después de la muerte de David, Salomón ascendió al trono. Su padre le había dejado un reino consolidado y una misión clara: construir la casa de Dios en Jerusalén. David había anhelado edificar el templo, pero Dios le había dicho que no lo haría. Sin embargo, había reunido materiales, recursos y planos para que su hijo pudiera cumplir esa tarea. Así, durante los primeros años del reinado de Salomón, la gran obra fue levantada: el templo de Jerusalén, la morada del Dios de Israel, el lugar donde su presencia habitaría en medio de su pueblo. Fue el mayor logro de Salomón, pero su grandeza tenía un origen: el corazón de su padre David, un hombre conforme al corazón de Dios. David no fue un hombre perfecto. Su vida estuvo marcada por grandes triunfos, pero también por terribles fracasos. Pecó,
Cayó en la trampa del deseo, cometió errores devastadores, pero lo que lo hizo diferente no fue su perfección, sino su arrepentimiento genuino. Cada vez que falló, corrió de vuelta a Dios. No justificó sus pecados ni trató de ocultarlos cuando fueron expuestos. Se humilló, lloró, clamó por misericordia y buscó a Dios con todo su ser. Por eso, a pesar de sus errores, Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. David entendió algo que muchos reyes nunca comprendieron. El verdadero poder no estaba en la espada, ni en el trono, ni en la riqueza. El verdadero poder estaba en la presencia de Dios, el Rey eterno. Jesús, el Hijo de David. Dios le hizo una promesa a David: tu descendencia reinará para siempre. De tu linaje saldrá un rey cuyo trono jamás será destruido. Siglos pasaron. Reyes iban y venían. Israel enfrentó guerras, exilio, y la gloria de su reino terrenal se desvaneció. Pero la promesa seguía en pie. Hasta que en un pequeño pueblo llamado Belén, la misma ciudad donde David había sido ungido, nació un niño descendiente de David, un niño que no gobernaría con ejércitos ni con espadas, sino con amor, verdad y justicia. Su nombre, Jesús, el Mesías. Cuando Jesús entró a Jerusalén siglos después, la multitud lo recibió con palmas y gritos de júbilo. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él era la culminación de la promesa. Mientras David reinó sobre Israel, Jesús reinaría sobre toda la humanidad. Mientras David derrotó a sus enemigos con la espada, Jesús vencería el mayor enemigo, el pecado y la muerte. Mientras David conquistó una ciudad, Jesús conquistó los corazones de todos los que creen en él. El legado de David no terminó con su muerte. Vivió en su descendencia, vivió en la fe de su pueblo, y vive para siempre en Jesús, el Rey eterno, cuyo reino nunca tendrá fin. David fue un rey. Jesús es el Rey de Reyes, el hombre que un día fue pastor, el hombre que Dios levantó, dejó una marca en la historia que no se borrará jamás, y su historia sigue viva hoy, recordándonos que Dios no elige a los perfectos, sino a los que tienen un corazón dispuesto a seguirle. Así terminó la vida de David, pero su legado nunca terminó.